Mi nombre es Isabel Morales y tenía 19 años el día que mi mundo se desplomó dentro del Tribunal de Familia de Madrid. Se suponía que sería una lectura de testamento formal, un procedimiento donde un abogado leería las últimas voluntades de mi padre y donde el dinero y las propiedades pasarían de manos. Pero para mí se convirtió en el día en que mi madrastra sonrió mientras mi hermanastra me clavó unas tijeras en el ojo delante de una sala llena de gente que no sabía qué hacer. ¿Alguna vez has sentido el silencio que precede a una tormenta? Ese fue el momento exacto cuando el abogado leyó las palabras que cambiarían todo para siempre. Todavía recuerdo el olor a madera antigua mezclado con el perfume caro de trajes elegantes. Las ventanas altas dejaban entrar una franja de luz madrileña, y el polvo flotaba como partículas de juicio sobre nosotros. Había entrado nerviosa pero firme. No esperaba amabilidad de Carmen, mi madrastra, ni de Valeria, su hija. Pero tampoco esperaba violencia a plena luz del día. Cuando me senté por primera vez, vi la sonrisa de Carmen. No era el tipo de sonrisa que la gente lleva en funerales o procedimientos legales. Era una curvatura de labios que me decía que ya creía haber ganado. Sus perlas brillaban contra su cuello, y de vez en cuando susurraba a Valeria, quien se reclinaba como una reina esperando heredar un trono. Las uñas de Valeria golpeaban contra el roble pulido del banco. Tap, tap, tap. Cada sonido como una cuenta regresiva hacia algo que aún no podía nombrar. El abogado, un hombre de mediana edad con un traje azul marino, se ajustó las gafas y aclaró su garganta. «Estamos aquí para leer el último testamento de Roberto Morales», comenzó. El nombre de mi padre me golpeó como una piedra en el pecho. Traté de mantener mi respiración uniforme. Pensé en la voz tranquila de mi padre, en la forma en que solía leerme cuando era niña en Salamanca, antes de casarse con Carmen y antes de que mi mundo cambiara para siempre. El abogado continuó, su voz haciendo eco en las paredes. Carmen se inclinó más cerca de Valeria y susurró algo que no pude escuchar. Ambas rieron en silencio. Mi estómago se apretó como un puño. Las primeras páginas del testamento eran formalidades. Activos pequeños, objetos antiguos, todos asignados a diferentes parientes. Entonces llegó a la sección sobre el dinero del patrimonio, los 1,8 millones de euros que quedaban. La sala se movió, cada postura de repente rígida, cada ojo fijo en el hombre con los papeles. Sentí a Valeria moverse a mi lado, aunque estaba a un asiento de distancia. Su cuerpo se volvió ligeramente, su mano rozando el contenido de su bolso. Los labios de Carmen se curvaron otra vez, ojos brillando como cuchillas afiladas. El abogado leyó las palabras lentamente, cada sílaba cayendo como gotas de plomo. El patrimonio restante debe transferirse a mi hija Isabel Morales, sin fideicomisarios y sin gestión compartida. Por un segundo, el mundo se congeló. Silencio. Luego el sonido de la respiración aguda de Carmen. La cara de Valeria cambió de certeza arrogante a furia abierta. Su silla se raspó ruidosamente cuando se levantó demasiado rápido, demasiado violenta para que alguien pudiera reaccionar a tiempo. Sacó unas tijeras de su bolso. En un movimiento, se lanzó hacia mí. Apenas vi el borrón antes de sentir el dolor lacerante explotar a través de mi ojo. Grité, agarrándome la cara, calor y shock inundándome. Las tijeras se deslizaron de su mano y cayeron al suelo con un ruido metálico. Pero el daño estaba hecho. El tribunal estalló. Jadeos, gritos, las pesadas botas de los oficiales corriendo hacia adelante. El abogado tropezó hacia atrás, dejando caer sus papeles, su voz perdida en el caos. Carmen no gritó ni jadeó como una mujer inocente podría. Se rió entre dientes. Ese sonido cortó, más profundo que las tijeras. Un sonido burlón, agudo y cruel que hizo eco incluso por encima de la confusión. Presioné mi mano contra mi cara. Lágrimas de dolor se derramaban, el sabor metálico en mi boca por gritar tan fuerte. La habitación daba vueltas. Escuché a alguien gritar que llamaran una ambulancia. Escuché otra voz ordenando que Valeria se tirara al suelo. Sillas volteadas, pasos corriendo. El espacio solemne de la ley se convirtió en un campo de batalla. Luché por respirar a través de la agonía. ¿Sabes lo que duele más que el dolor físico? La humillación. Todos habían visto. La risa de mi madrastra les había dicho que esto no era un accidente, no era un error. Era una actuación. Carmen quería que me destruyeran, no silenciosamente en casa, sino públicamente frente a testigos para que incluso si vivía con el dinero, viviría con vergüenza. Los oficiales arrastraron a Valeria hacia atrás, su voz escupiendo palabras que no podía escuchar completamente, pero llenas de veneno.
Capté fragmentos como «no se lo merece» y «mentirosa». Mi pulso rugía en mis oídos. En algún lugar dentro del caos, me di cuenta de algo frío y feroz. Esto nunca fue solo sobre el dinero. Esto era sobre poder. Carmen había entrenado a Valeria para luchar por el control, y habían decidido usar la violencia como su última carta. Mientras los paramédicos se apresuraban, mientras extraños me miraban con pena o shock, me senté temblando, agarrándome la cara. Pero por dentro, un fuego diferente se encendió. Pensaron que me rompería. Pensaron que me doblaría bajo el peso del dolor y la humillación. Pero mientras reproducía el sonido de la risa de Carmen y la sensación de las tijeras de Valeria dirigiéndose hacia mí, supe que este momento no sería mi final. Sería la prueba de lo que estaban dispuestas a hacer. Y el comienzo de lo que yo estaba dispuesta a luchar. Esa puñalada no era solo sobre dolor. Era sobre poder. Y acababan de mostrar al mundo exactamente quiénes eran realmente. Crecí en Salamanca, en una casa que se veía hermosa desde afuera pero se sentía como una jaula por dentro. La calle estaba bordeada de edificios de piedra dorada, el tipo de imagen que ves en postales que los turistas compran en tiendas de souvenirs. Para los vecinos, parecíamos una familia castellana cómoda y respetable. Mi padre, Roberto Morales, tenía trabajo estable en la universidad y se llevaba a sí mismo con dignidad. Creía en la educación, la disciplina y la tradición. Me enseñó a leer antes de comenzar la escuela y solía decirme que una mente aguda me llevaría más lejos que el dinero jamás podría. Me aferré a sus palabras como un ancla. Cuando tenía 10 años, todo cambió para siempre. Mi padre se volvió a casar. Carmen entró en nuestra casa como si la poseyera desde el primer día. Se llevaba a sí misma con una sonrisa pulida que parecía ensayada, pero detrás de ella había una dureza que podía sentir incluso cuando era niña. Tenía una hija, Valeria, que era 3 años mayor que yo. Valeria llegó con ropa cara, cabello brillante y la confianza de alguien a quien siempre le habían dicho que era especial. Al principio, pensé que tendría una hermana con quien compartir secretos, alguien a quien susurrar por la noche. En cambio, aprendí rápidamente que Valeria me veía como competencia que debía ser aplastada. Al principio, eran cosas pequeñas. Tomaría mi asiento en la mesa del comedor, arrebataría el pedazo más grande de tarta, o pondría los ojos en blanco cuando hablaba. Pero Carmen lo reforzó con comentarios sutiles. Si respondía a una pregunta en la escuela y ganaba un certificado, Carmen diría, «Eso está bien, Isabel», pero el rendimiento de Valeria fue el verdadero logro. Mi padre trataba de suavizar los bordes, diciéndome que ignorara los comentarios mezquinos, pero el tono estaba establecido. La casa ya no era mi lugar seguro. Era un escenario donde Valeria brillaba, y me dijeron que me quedara en las sombras. Para la escuela secundaria, la crueldad se volvió más afilada. Valeria y sus amigas susurraban sobre mí en el pasillo, llamándome simple, actuando como si oliera mal, riéndose cuando cargaba libros demasiado pesados para mis brazos. Una vez en 7º grado, Valeria me empujó contra los casilleros tan fuerte que mi hombro se magulló. Llegué a casa llorando, pero cuando traté de explicar, Carmen interrumpió antes de que mi padre pudiera responder. Dijo, «Las chicas serán chicas. Isabel es dramática». La cara de mi padre se tensó, pero permaneció en silencio. Ese silencio comenzó a romper algo dentro de mí. Aún tenía momentos con él, tardes silenciosas cuando leía en voz alta de libros de historia antiguos, o cuando nos sentábamos en el patio, viendo el cielo húmedo de Castilla desvanecerse en la noche. Pero esos momentos se volvieron más raros mientras Carmen extendía su influencia. Planificaba las comidas, administraba la casa, llenaba el calendario con eventos donde Valeria era la estrella. Mi padre parecía cansado, como un hombre tratando de evitar que dos mundos chocaran, pero sabiendo que estaba perdiendo terreno. Cuando cumplí 13 años, la distancia se amplió. Valeria tenía 16 y ya era tratada como realeza. Carmen le compró un coche usado solo para que pudiera practicar la conducción temprano, mientras me dijeron que ahorrara dinero de mi paga si quería algo más allá de lo básico. Una noche, accidentalmente tiré un vaso en la cocina. Se hizo pedazos en el azulejo, y antes de que pudiera recoger las piezas, Carmen irrumpió. Su mano golpeó mi mejilla tan rápido que apenas me di cuenta de lo que había pasado. El escozor se extendió por mi piel, y el sonido hizo eco en mis oídos. Valeria estaba en la puerta viendo, una sonrisa tirando de sus labios. Mi padre entró momentos después. Se congeló, sus ojos saltando de mí a Carmen. Entonces suspiró y me dijo que tuviera cuidado la próxima vez.
Fue entonces cuando entendí completamente que estaba sola dentro de mi propio hogar. Llevé ese momento como una piedra dentro de mi pecho, una que se volvió más pesada con cada año que siguió. Para cuando llegué a la preparatoria en Salamanca, el patrón estaba establecido. Valeria era la niña dorada y Isabel era el problema. Los profesores notaron la forma en que Carmen mimaba a Valeria y asumieron que toda la familia la adoraba. Cuando Valeria hizo el equipo de porristas, Carmen organizó una fiesta en la casa con serpentinas y cupcakes, invitando a la mitad del vecindario. Cuando gané un concurso de escritura patrocinado por la biblioteca local, Carmen apenas levantó la vista de su teléfono. Murmuró que las historias no pagaban las cuentas y me recordó que tendría que trabajar el doble para valer la mitad. Mi padre asistió a la ceremonia de premiación, pero se sentó en la fila de atrás con una mirada distraída. Me dio la mano después, pero sus ojos se dirigieron hacia Carmen como si buscara aprobación. Eso cortó más profundo que cualquier palabra. ¿Has vivido alguna vez en una casa donde cada día te recuerdan que no perteneces? Donde cada logro tuyo se minimiza mientras cada pequeño éxito de otra persona se celebra como si fuera un milagro? Yo viví 18 años así. Pero lo que no sabían Carmen y Valeria es que cada humillación me estaba forjando. Cada bofetada me estaba endureciendo. Y cada silencio de mi padre me estaba enseñando que tendría que salvarme a mí misma. El día que cumplí 18 años, todo cambió para siempre. El día que cumplí 18 años fue cuando el equilibrio frágil dentro de esa casa de Salamanca se derrumbó completamente. Durante años, había soportado los comentarios afilados de Carmen y las crueldades mezquinas de Valeria. Pero en mi cumpleaños, su desdén se transformó en algo definitivo. Me desperté esa mañana esperando al menos una palabra amable de mi padre, un recordatorio de que aún me veía como su hija. En cambio, Carmen anunció que tendríamos una reunión familiar después de la cena. Su tono era crispado, como si estuviera programando una cita de negocios. Las horas se arrastraron hasta que llegó la noche. Nos sentamos en la sala de estar bajo el brillo de la araña de cristal. Valeria se desparramó en el sofá, girando las llaves de su coche, su sonrisa desafiándome a tener esperanza. Mi padre se sentó rígidamente en su silla, los ojos fijos en el sobre que tenía en sus manos. Carmen se irguió, sus perlas brillando, y su sonrisa se extendió con dulzura falsa. Isabel, comenzó. Es hora de que aprendas responsabilidad. Mi padre aclaró su garganta y me entregó el sobre. Lo abrí con dedos temblorosos, esperando tal vez un pequeño cheque para comenzar mi vida adulta, una señal de apoyo. Dentro, no había nada más que un solo pedazo de papel doblado con las palabras escritas a mano de Carmen. Ahora estás sola. Valeria estalló en risas. Mi padre no lo hizo. Solo dijo, te hemos provisto lo suficiente. Es hora de que hagas tu propio camino. El aire se fue de mis pulmones. Mi mochila estaba junto a la puerta con solo unos pocos cambios de ropa. Habían planeado esta actuación. ¿A dónde se supone que vaya?, pregunté. La sonrisa de Carmen se endureció. Eso no es nuestra preocupación. Nos lo agradecerás algún día. Valeria aplaudió lentamente como si fuera un espectáculo de teatro. Llevé mi bolsa a la puerta, mis mejillas ardiendo, mi cuerpo temblando de rabia y humillación. Mi padre no se levantó de su silla. Su silencio fue el peso más pesado de todos. Esa noche, me senté en el asiento trasero de mi viejo Seat León aparcado cerca del río Tormes. Las ventanas se empañaron con mi respiración mientras miraba el techo y trataba de entender cómo mi vida se había desmoronado tan completamente. No tenía dinero más allá de los pocos billetes arrugados en mi billetera. La batería de mi teléfono estaba baja. Cerré los ojos y sentí tanto terror como extraña libertad. Nadie podía golpearme por romper un vaso. Nadie podía reírse cuando pedía justicia. Pero también estaba sola en un mundo que no le importaba si desaparecía. Durante las siguientes semanas, armé la supervivencia pieza por pieza. Conseguí turnos en una cafetería en la zona de Malasaña en Madrid, fregando mesas y llevando bandejas hasta que me dolían los pies. Estudiaba cuando podía, determinada a mantener vivo algún camino hacia la universidad. Por las noches, conducía mi coche a estacionamientos silenciosos y me acurrucaba en el asiento trasero con una manta. Algunas noches, la soledad amenazaba con ahogarme. Otras noches me aferré a las viejas palabras de mi padre sobre las mentes agudas que te llevan más lejos que el dinero. La traición de Carmen y Valeria se repetía en mi mente como una película cruel. La risa de Valeria mientras yo estaba parada con mi bolsa, la sonrisa pulida de Carmen, el silencio de mi padre. Cada recuerdo alimentaba un fuego dentro de mí,
pequeño pero constante. Me dije a mí misma que no desaparecería. No les daría la satisfacción de verme fallar. Pero las cicatrices de ese cumpleaños nunca se desvanecieron. Ser expulsada por mi propia familia me marcó de maneras que aún no entendía. Me enseñó que los lazos de sangre podían cortar más profundo que el cuchillo de cualquier extraño, y que la supervivencia a veces significaba tragar el orgullo hasta el día en que pudieras volver a estar de pie. Ese día se sentía imposiblemente lejano. Pero mientras conducía por las noches húmedas de Madrid, me susurraba a mí misma que resistiría. Sobreviviría a su crueldad. La vida después de dejar esa casa no fue fácil, pero me obligué a seguir adelante. Mi viejo Seat León se convirtió en mi refugio, y la zona de Malasaña se convirtió en el lugar donde ganaba lo justo para comer. La cafetería olía a jamón serrano y café, y mi uniforme siempre estaba húmedo con grasa al final de un turno. Llevaba bandejas más pesadas que mi propia fuerza, y sonreía a clientes que apenas me notaban. Sin embargo, el trabajo me mantuvo viva. Cada noche cuando metía mis pequeñas propinas en un frasco, me recordaba que la independencia, por muy dolorosa que fuera, era mejor que la sumisión a Carmen y Valeria. Aún así, la supervivencia no borró la humillación. La palabra se extendió rápidamente a través de los círculos cerrados de Salamanca. Carmen se aseguró de eso. Les dijo a los vecinos que había elegido irme porque no podía seguir las reglas. Me pintó como imprudente, difícil, inestable. Conocía su voz lo suficientemente bien como para imaginar el tono dulce que usaba, el tipo que hace que las mentiras suenen como compasión. Valeria amplificó la historia en la escuela y en línea. Publicaba fotos de sí misma sonriendo junto a su coche con subtítulos como "El trabajo duro vale la pena", aunque todos sabían que Carmen le había dado todo. Cuando la gente preguntaba dónde estaba, sonreía con suficiencia y decía que había abandonado los estudios, que estaba trabajando en algún trabajo sin futuro. El rumor se extendió como tinta derramada. Mi teléfono zumbaba con menos y menos mensajes hasta que incluso amigos en los que había confiado una vez se quedaron en silencio. En la cafetería, a veces escuchaba susurros de clientes que me reconocían. ¿Esa es la chica Morales? ¡Qué lástima! Su pena se sentía más pesada que su juicio. Un sábado por la tarde, Valeria entró con 2 amigas. Se deslizaron en un reservado cerca de la ventana, pidiendo batidos y voces lo suficientemente altas para que las escuchara. Traté de concentrarme en otra mesa, pero podía sentir sus ojos en mí. Cuando le serví las bebidas, se inclinó hacia adelante, cuidando de no derramar. «Isabel», dijo, «siempre fuiste torpe». Sus amigas se rieron. Apreté la mandíbula y me alejé. Mis manos temblaron tanto que la bandeja sonó como castañuelas. Durante la siguiente media hora, se quedaron haciendo comentarios lo suficientemente fuertes para cortarme. Tragué cada palabra, diciéndome a mí misma que resistiera. Pero cuando se fueron, Valeria se detuvo en el mostrador. Sostenía su taza con la última pulgada de café caliente dentro. Fijó sus ojos en los míos y antes de que pudiera retroceder, inclinó la taza y dejó que el líquido se derramara sobre mi uniforme. La quemadura se hundió en mi brazo y jadeé, apartándome bruscamente. La cafetería se quedó en silencio. Una mujer en una mesa cercana jadeó horrorizada. La risa de Valeria sonó aguda y cruel. «Ups», dijo, su tono falsamente dulce. Mi gerente se acercó corriendo, agarrando servilletas, preguntando si estaba bien. La piel de mi brazo se enrojeció, picando con cada respiración. Valeria y sus amigas salieron como si no hubiera pasado nada. La humillación fue peor que el dolor. Los clientes me miraron con una mezcla de simpatía e incomodidad. Quería gritar, decirles que esto no era torpeza. Esto era crueldad. En cambio, murmuré que estaba bien y huí al baño, cerrando la puerta con llave. En el espejo agrietado, vi mi propio reflejo, ojos bordeados de rojo, cabello húmedo de sudor, uniforme manchado. Presioné agua fría en mi brazo y mordí mi labio para evitar sollozar. Durante años, había soportado bofetadas, empujones y palabras crueles detrás de puertas cerradas. Ahora Valeria lo había llevado al aire libre. Quería testigos. Quería que el mundo me viera rota. Esa noche, me senté en mi coche mirando el río Manzanares, el escozor en mi brazo palpitando como un recordatorio. Mi pecho se sentía hueco. Había creído que una vez que dejara esa casa, sería libre. Pero su alcance se extendía más allá de las paredes. Querían aplastarme en público, manchar mi nombre hasta que no tuviera nada. En ese momento, me di cuenta de que esto ya no era simple crueldad. Era una campaña,
un intento deliberado de borrarme. La noche después del incidente del café, me senté en mi coche con las ventanas entreabiertas, escuchando el zumbido de los insectos que se elevaban del río Manzanares. Mi brazo aún ardía debajo de la fina capa de pomada que el gerente de la cafetería me había dado. Miré el techo del Seat León y sentí una pesadez en mi pecho que ninguna lágrima podía liberar. Pensé que dejar esa casa me había liberado, pero la sonrisa de Valeria en la cafetería me mostró que nunca se detendrían. Carmen tenía el poder de convertir las palabras en dagas, y Valeria no tenía vacilación para convertir objetos cotidianos en armas. Su crueldad no estaba confinada a las paredes de nuestro hogar. Me siguió a los lugares donde luchaba por construir una vida frágil. Una semana después, llegó otra humillación. Escuché a 2 clientes regulares susurrando cerca del mostrador de tartas. Carmen dice que Isabel abandonó los estudios. ¡Qué pena! Tenía potencial. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y pegajosas. Sentí mi garganta apretarse mientras llevaba una bandeja a otra mesa. Era claro que Carmen y Valeria querían manchar mi nombre hasta que nadie creyera en mí. El silencio de mi padre les dio espacio para esparcir su veneno sin desafío. Cada rumor que hizo eco a través de Madrid fue otro clavo en el ataúd de la chica que había sido una vez. La gota que colmó el vaso llegó tarde una noche cerca del final de mi turno. Estaba limpiando mesas cuando la campana sobre la puerta sonó. Valeria entró sola, sus pasos deliberados, su expresión una máscara de falsa inocencia. Se deslizó en un taburete en el mostrador y esperó hasta que estuve lo suficientemente cerca para escuchar su susurro. ¿Crees que puedes sobrevivir sin nosotros? ¿Crees que puedes durar más que yo? Sus ojos brillaron con diversión fría. Agarré el trapo en mi mano y traté de ignorarla. Se inclinó más cerca. Todos saben que no eres nada. Me aseguraré de ello. Luego empujó su taza vacía hacia mí. La recogí, tratando de mantener mis manos firmes. Cuando me di la vuelta, ya estaba a medio camino de la puerta. En el umbral, se giró y dijo lo suficientemente fuerte para que los otros clientes escucharan. Ten cuidado, Isabel. Siempre arruinas todo lo que tocas. La risa que siguió fue afilada, cortando a través de la habitación. Algo dentro de mí se rompió. Me quedé congelada, el trapo flácido en mi mano, mientras mi pecho ardía de furia y humillación. Había soportado años de susurros, bofetadas y burlas. Pero el escozor en mi brazo, el calor de su risa en la cafetería y la inclinación arrogante de la sonrisa de Carmen en mis recuerdos se estrellaron en una realización. No se iban a detener. Querían que me destruyera. Esa noche, cuando me alejé de la zona ribereña, no fui a casa al estacionamiento oscuro donde usualmente dormía. Me detuve cerca de los humedales, bajé las ventanillas y dejé que el aire espeso de Madrid llenara el coche. Mi cuerpo se sacudió de ira. Mis puños se apretaron en el volante hasta que mis nudillos dolieron. Por primera vez, me permití decirlo en voz alta. ¿Quieren guerra? Mi voz sonó extraña en la quietud. Pensé en las viejas lecciones de mi padre, en su voz leyendo historias sobre batallas donde los subestimados se levantaron para reclamar la victoria. Se había ido, pero sus palabras permanecieron. Las susurré una y otra vez hasta que la furia se calmó en una extraña tranquilidad. Me di cuenta entonces de que el ataque de Valeria era más que un acto cruel. Era una declaración. Ella y Carmen creían que me doblaría, que me ahogaría bajo el peso de la humillación y el aislamiento. Pero si las dejaba, me borrarían para siempre. No podía dejar que eso pasara. La realización me aterrorizó y me fortaleció al mismo tiempo. Mi vida había llegado a su punto de quiebre. O me rendía y desaparecía, o comenzaba a prepararme para una pelea que definiría todo. Me senté allí hasta que el amanecer rayó el cielo del pantano con rosa y oro. El mundo afuera se veía igual, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba planeando. La mañana después de esa larga noche junto a los humedales, me arrastré a otro turno en la cafetería. Mis ojos se sentían crudos, mi cuerpo pesado, y la tenue ampolla en mi brazo picaba cada vez que levantaba una bandeja. Pensé que pasaría otro día simplemente resistiendo. En cambio, se convirtió en el día en que se abrió una puerta, una que nunca esperé. Alrededor del mediodía, un hombre con un traje gris entró y se sentó en el mostrador. Se veía mayor, tal vez de 50 años, con ojos tranquilos y una carpeta de cuero metida bajo su brazo. Había una firmeza en él, como alguien que había visto tormentas y las había sobrevivido. Puse un menú frente a él y pregunté qué quería beber.
Me miró de una manera que me hizo pausar. Su mirada no era de lástima como los clientes que susurraban sobre mí. Era intencional, medida. ¿Isabel Morales? Preguntó suavemente. Me congelé, mi mano agarrando el borde del mostrador. Sí, dije lentamente. Asintió. Soy Eduardo Hernández. Conocí a tu padre. El nombre removió algo en mi memoria. Lo había escuchado años atrás cuando aún era niña. Mi padre había mencionado una vez a un amigo de Barcelona que lo había ayudado con contratos de negocio. Parpadeé, insegura. ¿Por qué está aquí? Eduardo dobló sus manos. Leí en el periódico sobre un incidente en el juzgado. Mi humillación era pública ahora, entintada en impresión para que extraños la diseccionaran. Bajé la voz. Se refiere a la lectura del testamento. Inclinó su cabeza. También escuché sobre lo que te pasó allí. Quería ver si estaba segura. Las palabras eran simples, pero nadie me había preguntado eso en años. Ni Carmen, ni Valeria, ni siquiera mi padre antes de que falleciera. Sentí un nudo subir en mi garganta. Me ocupé vertiendo café para mantenerme de romperme. Cuando puse la taza, alcanzó su carpeta y sacó una pila de documentos. Los deslizó hacia mí. Tu padre dejó instrucciones, dijo. Se suponía que heredarías más de lo que te das cuenta. Alrededor de 1,8 millones de euros en activos, pero tengo razones para creer que Carmen y su hija han tratado de interferir. Mi pulso rugió como trueno. 1,8 millones. Mi voz se quebró. Eso no puede ser correcto. Me dijeron. Levantó una mano. He visto los papeles, Isabel. Tu padre me confió copias antes de morir. Estaba preocupado. Sospechaba que Carmen podría tratar de manipular el patrimonio. Me pidió que observara desde la distancia. Me hundí en el taburete frente a él, el peso de sus palabras presionando contra mi pecho. Todos esos años sintiéndome descartada, todas esas noches en el Seat León, y aquí estaba la prueba de que mi padre no me había olvidado completamente. ¿Por qué no vino antes? Susurré. Sus ojos se suavizaron. Carmen me prohibió la casa después del funeral. No quería empeorar las cosas para ti. Pero cuando escuché lo que Valeria te hizo en el juzgado, supe que no podía quedarme al margen por más tiempo. Mis manos temblaron mientras tocaba la carpeta. Dentro había firmas, cuentas, cartas. La escritura de mi padre saltó de la página, firme pero ligeramente temblorosa en sus últimos años. Las lágrimas nublaron mi visión. Por primera vez en años, me sentí vista, anclada, protegida. Llevé la carpeta conmigo después de que mi turno terminó, aferrándola a mi pecho como si fuera armadura. Eduardo esperó junto a la puerta y se ofreció a caminar conmigo a mi coche. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el estacionamiento, y por una vez no me sentí completamente sola. Cuando llegamos al Seat León, se apoyó contra el capó y habló con voz firme. Isabel, sé que has pasado por más de lo que la mayoría de la gente podría soportar, pero necesitas entender que esta pelea no ha terminado. Carmen y Valeria no se detendrán. Creen que tienen derecho a todo lo que tu padre construyó. Sus palabras golpearon profundo porque ya sabía que eran ciertas. Abrí la carpeta otra vez, hojeando páginas que probaban que Carmen había intentado falsificar documentos. Había discrepancias en firmas, cronologías que no coincidían, e incluso una carta de mi padre declarando explícitamente su deseo de que heredara directamente. Miré a Eduardo, miedo e ira chocando dentro de mí. Van a tratar de destruirme. Ya lo están haciendo. Asintió. Sí, pero no tienes que enfrentarla sola. Fui el abogado de tu padre durante años. Sé cómo opera Carmen. Y puedo ayudarte a proteger lo que es legítimamente tuyo. Mi garganta se apretó. Nadie había estado a mi lado de esta manera. No mis maestros, no mis amigos, ni siquiera mi padre cuando estaba vivo. Me habían entrenado para creer que era impotente. Pero aquí estaba alguien diciéndome que tenía opciones. Aún así, la duda susurró. ¿Qué pasa si convencen a todos de que soy inestable? Mi voz se sacudió. Ya esparcieron esas mentiras. La gente les cree. Los ojos de Eduardo se afilaron. La verdad tiene peso cuando está documentada. Las mentiras se desvanecen cuando son probadas. Tenemos evidencia. Lo que necesitas es resistencia. Sus palabras removieron algo dentro de mí. La brasa de determinación que había parpadeado desde la noche que Valeria me derramó café. La sentí brillar más intensamente.
Le pregunté por qué le importaba tanto después de todos estos años. Vaciló, luego dijo, porque tu padre era mi amigo, y porque vi a una niña empujada a las sombras que no merecía. No puedo deshacer el pasado, pero puedo ayudar a formar lo que viene después. El silencio colgó entre nosotros, pesado pero no sin esperanza. El sonido de las cigarras llenó el aire. Cerré la carpeta suavemente y encontré sus ojos. Entonces enséñeme. Muéstreme cómo luchar contra ellas sin convertirme como ellas. Una lenta sonrisa se formó en sus labios. Eso es exactamente lo que tu padre habría querido. Esa noche, aparqué mi Seat León detrás de la cafetería y leí cada página hasta que mis ojos dolieron. Cada documento se sentía como un mensaje de mi padre. Cada cláusula un recordatorio de que no me había abandonado completamente. Por primera vez en años, dormí sin despertarme en pánico. Cuando el amanecer se quebró sobre Madrid, el mundo se veía más nítido, el aire más claro. Aún llevaba cicatrices, pero también llevaba prueba. Y la prueba significaba poder. Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de preparación que cambió todo mi mundo. Eduardo no era solo un abogado. Era un estratega que había estudiado a Carmen durante años desde la distancia. Nos reuníamos cada tarde después de mi turno en la cafetería, transformando una mesa del rincón en nuestro cuartel general. Él desplegaba documentos como mapas de guerra, cada papel una pieza del rompecabezas que Carmen había tratado de destruir. Tu padre era más inteligente de lo que Carmen imaginó, me dijo una tarde, señalando una cuenta bancaria que yo desconocía por completo. Guardó copias de todo en una caja de seguridad en Barcelona. Sabía exactamente lo que ella era capaz de hacer. ¿Has sentido alguna vez cuando descubres que alguien que creías perdido te estaba protegiendo desde más allá de la tumba? Cada documento que Eduardo me mostraba era una carta de amor de mi padre, una promesa silenciosa de que nunca me había olvidado. Pero la evidencia también revelaba algo más oscuro. Carmen había estado planeando su golpe durante años. Mira esto, Eduardo deslizó una serie de emails hacia mí. Correspondencia entre Carmen y un contador corrupto. Intentaron transferir fondos 3 días después del funeral de tu padre. Mis manos temblaron mientras leía las líneas. Carmen escribía con la frialdad de alguien contando dinero robado. La niña nunca sabrá lo que le pertenecía. Para cuando se dé cuenta, ya será nuestro. La rabia me quemó por dentro como ácido. No solo me habían expulsado de casa, habían estado robándome sistemáticamente mientras fingían duelo. Hay más. Eduardo abrió otra carpeta. Valeria tiene antecedentes. 2 denuncias por agresión que Carmen logró silenciar con dinero. Una en la universidad, otra en un centro comercial. Siempre el mismo patrón, explota en violencia cuando no consigue lo que quiere. El patrón se volvía claro como cristal. Yo no era su primera víctima. Era solo la más conveniente. Durante esas sesiones de preparación, aprendí cosas sobre mi padre que nunca había sabido. Eduardo me mostró cartas privadas donde expresaba su culpa por no protegerme mejor. Se sentía atrapado, me explicó Eduardo. Carmen lo manipuló haciéndolo creer que si la confrontaba, tú sufrirías más. Ella amenazaba con llevarte lejos de él para siempre. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi padre no había sido débil, había sido chantajeado. Carmen había usado mi propio bienestar como arma contra él. Por eso hizo todo esto en secreto. Eduardo tocó los documentos. Cada transferencia, cada cuenta, cada instrucción legal. Te estaba construyendo un escudo que ella no pudiera penetrar. Una tarde, Eduardo llegó con noticias que cambiarían toda nuestra estrategia. Carmen cometió un error fatal, dijo, sus ojos brillando con satisfacción. Intentó sobornar al juez original del caso. El juez García la reportó directamente a la fiscalía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso? Significa que ya no se trata solo de herencia. Ahora hay cargos criminales. Soborno, falsificación de documentos, fraude testamentario. Carmen podría enfrentar prisión. La habitación pareció girar. Durante meses, había vivido como una fugitiva de mi propia familia, escondiéndome en estacionamientos y trabajando por propinas. Ahora, de repente, ellas eran las que huían. Pero Eduardo me advirtió. Esto las hará más peligrosas. Un animal acorralado siempre ataca con más ferocidad. Carmen no se rendirá sin luchar. ¿Y Valeria? Se pausó. Valeria ha demostrado que está dispuesta a usar violencia física. Como si hubiera invocado una profecía,
Esa misma noche recibí una llamada que heló mi sangre. Isabel. La voz de Carmen era suave como seda envenenada. Creo que es hora de que hablemos. No tengo nada que hablar contigo, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Su risa sonó como vidrio roto. Oh, pero creo que sí. Especialmente si no quieres que le pase algo, desafortunado, a ese abogado que has estado viendo. La línea se cortó. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de Eduardo. Él contestó al primer timbre. Carmen me amenazó, le dije sin preámbulos. Dijo algo sobre que te podría pasar algo desafortunado. Hubo una pausa. Isabel, ven a mi oficina ahora mismo. Y asegúrate de que no te sigan. Conduje por calles traseras hasta su oficina en el distrito financiero, mis ojos revisando constantemente el espejo retrovisor. La ciudad nocturna de Madrid se veía diferente ahora, cada sombra una amenaza potencial. Eduardo me esperaba en su oficina con un hombre que no reconocí. Isabel, te presento al detective Ruiz de la Unidad de Delitos Financieros. Le he contado nuestra situación. El detective era un hombre de mediana edad con ojos cansados pero alertas. Señorita Morales, hemos estado investigando a Carmen Vega desde que recibimos el reporte de soborno. Lo que su abogado me ha mostrado confirma lo que sospechábamos. Esta mujer dirige una operación criminal sofisticada. ¿Operación criminal? Repetí. Su matrimonio con su padre no fue casualidad, explicó el detective. Carmen tiene un historial de casarse con hombres mayores adinerados. Su primer esposo murió en circunstancias sospechosas. El segundo perdió todos sus ahorros en inversiones que ella recomendó. Su padre fue el tercero. El aire se fue de mis pulmones. Mi padre había sido marcado como presa desde el principio. Pero ahora la tenemos, continuó el detective. Las evidencias que ustedes compilaron, junto con nuestros registros telefónicos y bancarios, son suficientes para procesarla por múltiples delitos. El problema es Valeria. ¿Qué pasa con ella? Eduardo y el detective intercambiaron miradas. Valeria no está actuando sola, dijo Eduardo. Descubrimos que está trabajando con un grupo de estafadores internacionales. Usan violencia para intimidar a las víctimas de herencias disputadas. Mi mente se tambaló. ¿Están diciendo que lo que me hizo en el tribunal fue profesional? En parte, confirmó el detective. Carmen la entrena desde joven, pero ahora Valeria tiene sus propios contactos. Gente muy peligrosa. Eduardo se inclinó hacia adelante. Isabel, necesitas entender que esto ya no es una disputa familiar. Es una guerra contra criminales organizados. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi coche mirando las luces de Madrid, tratando de procesar que mi vida se había convertido en algo sacado de una película de suspense. Carmen no era solo una madrastra cruel, era una depredadora serial. Valeria no era solo una hermanastra envidiosa, era parte de una red criminal. Y yo, la niña que habían tratado de borrar, ahora era la clave para exponerlos a todos. Al día siguiente, Eduardo me mostró la estrategia final. Vamos a usar su propia avaricia contra ellas, explicó, desplegando un plan que me quitó el aliento. Carmen cree que puede comprarnos o intimidarnos. Valeria cree que puede silenciarnos con violencia. Pero no saben que tenemos esto. Me mostró una pequeña grabadora digital. Todas sus llamadas amenazantes han sido registradas. Cada mensaje, cada intento de soborno, cada amenaza. En el tribunal, no solo presentaremos evidencia de fraude, presentaremos evidencia de una conspiración criminal en curso. Miré la grabadora, sintiendo su peso. ¿Realmente crees que podemos ganar? Eduardo sonrió, pero era una sonrisa feroz, de guerra. Isabel, tu padre me pidió que te protegiera. Pero él no sabía que criaría a una luchadora. Carmen y Valeria cometieron un error fatal. Subestimaron a la víctima. Se inclinó hacia mí, sus ojos ardiendo con determinación. No vamos solo a ganar. Vamos a destruir su operación completa. Van a descubrir que la niña que desecharon se convirtió en la mujer que las va a hundir. Por primera vez desde el ataque con las tijeras, sonreí con verdadera confianza. La guerra había comenzado oficialmente, pero ya no estaba luchando sola. Tenía un ejército de evidencia, la ley de mi lado, y algo que Carmen y Valeria nunca entenderían, la fuerza que viene de sobrevivir su peor crueldad y seguir de pie. El día del juicio se acercaba, y con él, mi oportunidad de justicia final.
La semana antes del juicio, Madrid se sintió como un campo de batalla invisible. Carmen y Valeria sabían que estaban acorraladas, pero en lugar de rendirse, decidieron contraatacar con toda la ferocidad de bestias heridas. El primer golpe llegó un martes por la mañana. Llegué a la cafetería para encontrar las ventanas destrozadas, cristal esparcido por el suelo como diamantes malignos. El gerente estaba parado entre los escombros, hablando por teléfono con la policía. «Isabel», me gritó cuando me vio. «Gracias a Dios que estás bien. Alguien destruyó el lugar anoche. Dejaron esto para ti». Me entregó una nota escrita en la letra elegante de Carmen. «Retira la demanda o la próxima vez no será solo cristal lo que se rompa». Mis manos temblaron mientras leía, pero no de miedo, de rabia pura. Eduardo llegó 15 minutos después, habiendo recibido mi llamada frenética. Estudió la escena con ojos de detective, tomando fotos de todo. «Esto es perfecto», dijo, y por un momento pensé que había perdido la razón. «¿Perfecto? Destruyeron mi lugar de trabajo». Exactamente. Carmen acaba de cometer otro delito documentado. Intimidación, vandalismo, amenazas criminales. Cada acción desesperada que toman fortalece nuestro caso. El detective Ruiz llegó poco después, seguido por un equipo forense que trató la cafetería como una escena del crimen. Porque eso es lo que era. «Tenemos cámaras de seguridad de la tienda de enfrente», me informó Ruiz. Valeria fue grabada arrojando la piedra. Es tan arrogante que ni siquiera se molestó en cubrirse la cara. ¿Has visto alguna vez a alguien destruir su propia vida por orgullo? Valeria era tan adicta al poder que no podía concebir un mundo donde no fuera intocable. Pero su arrogancia se convirtió en nuestra ventaja. Esa tarde, Eduardo me mostró algo que hizo que mi corazón se detuviera. «Conseguimos las grabaciones de las cámaras del tribunal del día del ataque», dijo, reproduciendo un vídeo en su laptop. «Pero no solo eso. Mira lo que capturaron antes de que comenzara la lectura del testamento». En la pantalla vi a Carmen y Valeria en el pasillo del tribunal. Carmen entregaba algo pequeño y metálico a Valeria, las tijeras. «Esto fue premeditado», susurré, horrorizada. «Completamente». Carmen planificó que Valeria te atacara sin importar lo que dijera el testamento. Era su manera de asegurarse de que nunca pudieras reclamar tu herencia, sin importar lo que establecieran los documentos legales. La verdad me golpeó como un tsunami. No habían actuado por pasión o celos. Habían planeado mutilarme como parte de una estrategia criminal calculada. «Hay más», continuó Eduardo. «Encontramos que Carmen tomó un seguro de vida masivo sobre tu padre solo 2 meses antes de su muerte. 2 millones de euros. ¿Estás diciendo que ella?» «Los médicos van a exhumar el cuerpo de tu padre mañana. Las autoridades sospechan envenenamiento». El mundo se tambaleó debajo de mí. Mi padre no había muerto de causas naturales. Carmen lo había asesinado. Las lágrimas quemaron mis ojos, pero detrás de ellas, algo más feroz pulsaba. Justicia. Carmen no solo había intentado robar mi herencia, había matado a mi padre para obtenerla. Esa noche, Carmen hizo su movimiento más desesperado. Estaba durmiendo en mi coche cuando golpes violentos en la ventana me despertaron. 3 hombres rodeaban el Seat León, sus rostros ocultos por capuchas. «Sal del coche, puta», gritó uno de ellos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Tenía el teléfono en mi mano, el número de emergencias ya marcado. «¡Policía!», grité, esperando que alguien me escuchara. Los hombres dudaron por un segundo, suficiente tiempo para que presionara llamar y pusiera el coche en marcha. Las llantas chirriaron mientras aceleraba, dejándolos atrás en el estacionamiento. Conduje directamente a la comisaría, mis manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener el volante. El detective Ruiz me esperaba cuando llegué. «Ya sabemos quiénes eran», me dijo antes de que pudiera hablar. «Tenemos el área bajo vigilancia desde ayer. Arrestamos a los 3 hombres 5 minutos después de que te fueras». «¿Cómo sabían?» «Carmen está siendo monitoreada las 24 horas. Cada llamada que hace, cada persona que contrata, cada movimiento que hace está siendo registrado. Se está enterrando más profundo con cada acción desesperada». Me desplomé en una silla, la adrenalina finalmente saliendo de mi sistema. «Isabel», Ruiz se sentó frente a mí, «necesitas entender algo. Ya no estás en peligro real. Carmen y Valeria están demasiado observadas para hacerte daño significativo. Estos ataques son teatro desesperado de criminales que saben que están perdidas».
Al día siguiente llegaron los resultados de la autopsia. Eduardo entró en mi nueva habitación de hotel. La policía había insistido en que no durmiera en el coche, con una expresión que no podía descifrar. Isabel, siéntate. Mi estómago se hundió. ¿Qué encontraron? Tu padre fue envenenado. Arsénico administrado durante meses en pequeñas dosis. Carmen lo mató lentamente, haciéndolo parecer una enfermedad natural. El silencio llenó la habitación como plomo líquido. Mi padre había sufrido. Había sabido que algo estaba mal, pero había confiado en la mujer que lo estaba matando. Hay algo más, continuó Eduardo. Los investigadores encontraron el arsénico en el té especial que Carmen le preparaba cada noche. Las huellas dactilares de ella están por todo el frasco. Carmen había asesinado a mi padre con la misma sonrisa dulce que usaba para manipular a los vecinos. ¿Cuánto tiempo le queda de libertad? Pregunté, mi voz más fría de lo que jamás había sonado. La van a arrestar mañana por la mañana. Asesinato en primer grado, fraude, conspiración criminal, intento de asesinato contra ti. Va a pasar el resto de su vida en prisión. ¿Y Valeria? Cómplice de asesinato, agresión agravada, vandalismo, conspiración. Mínimo 20 años. Por primera vez en meses, respiré profundamente sin sentir peso en el pecho. La mañana del arresto, Eduardo me llevó a un café cerca del tribunal para ver las noticias. Las cámaras capturaron todo, Carmen siendo esposada frente a su elegante casa, Valeria siendo arrastrada gritando desde un hotel de lujo donde se había estado escondiendo. El reportero habló sobre la red criminal familiar que aterrorizó Madrid y la heroína joven que expuso años de crímenes. Heroína. Nunca me había visto a mí misma de esa manera. Solo como una sobreviviente. Pero mientras veía a Carmen y Valeria ser llevadas en coches policiales, me di cuenta de que tal vez había algo heroico en negarse a ser borrada. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Eduardo. Pensé en la pregunta. ¿Aliviada? Sí. ¿Triunfante? Definitivamente. Pero también algo más profundo. Me siento libre, dije finalmente. Por primera vez en mi vida, completamente libre. Eduardo sonrió. Tu padre estaría orgulloso. Al día siguiente, caminé de vuelta a la casa de Salamanca donde había crecido. Los vecinos me miraron con una mezcla de asombro y vergüenza. Ahora sabían quién había estado diciendo la verdad todo este tiempo. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba. Más frágil. Carmen ya no estaba allí para llenarla con su presencia tóxica. Subí a mi antigua habitación y encontré mis viejos cuadernos, los que había usado para escribir historias cuando el mundo se volvía demasiado cruel para soportar. En la última página del último cuaderno, encontré algo que había escrito años atrás: algún día seré lo suficientemente fuerte para luchar. Ese día había llegado. Y había ganado. El juicio oficial era una formalidad ahora. Carmen y Valeria ya estaban derrotadas, sus crímenes expuestos, sus vidas arruinadas por su propia avaricia y crueldad. Pero yo quería estar allí. Quería mirarlas a los ojos una última vez y que supieran que la niña que habían tratado de destruir se había convertido en la mujer que las había derribado. La justicia tenía mi nombre escrito en ella. El día del juicio amaneció con un cielo despejado sobre Madrid, como si el univerismo mismo hubiera decidido que era hora de justicia clara y transparente. Caminé hacia el Tribunal Superior con Eduardo a mi lado, pero esta vez no como la niña asustada que había sido atacada con tijeras. Esta vez era la mujer que había expuesto una red criminal completa. Los periodistas se agolpaban en las escaleras, sus cámaras capturando cada paso. «Isabel, ¿cómo se siente enfrentar a sus atacantes?», gritaban. Pero yo mantuve mi cabeza alta, mis pasos firmes. Dentro de la sala, todo había cambiado. Carmen ya no se sentaba como una reina con sus perlas elegantes. Llevaba el uniforme naranja de la prisión, sus manos esposadas, su cabello sin arreglar. Sus ojos, que una vez brillaron con malicia calculada, ahora se veían apagados y desesperados. Valeria se veía aún peor. Su rostro estaba hinchado de llorar, su arrogancia completamente desaparecida. Ya no era la princesa cruel que había destrozado ventanas y atacado con tijeras. Era una criminal convicta esperando sentencia. ¿Has visto alguna vez a tus peores enemigos completamente derrotados? No es solo satisfacción lo que sientes, es una sensación de que el mundo finalmente tiene sentido. El juez Martínez entró con pasos firmes, su presencia llenando el tribunal. A diferencia del caos del primer día, ahora reinaba un silencio solemne.
Todos sabían que esto no era una disputa familiar, era el juicio de una organización criminal. Este tribunal se reúne para sentenciar a Carmen Vega y Valeria Vega por los crímenes de asesinato en primer grado, fraude testamentario, agresión agravada y conspiración criminal, anunció el juez. Carmen intentó interrumpir. Su señoría, yo nunca. Pero el juez levantó su mano. La acusada permanecerá en silencio. Eduardo se levantó para su declaración final. Su voz era clara, poderosa, llenando cada rincón del tribunal. Su señoría, durante años estas mujeres operaron una empresa criminal disfrazada de familia. Asesinaron a Roberto Morales con arsénico, intentaron robar la herencia de su hija, y cuando fueron expuestas, recurrieron a la violencia extrema para silenciar a su víctima. Mostró las fotos del ataque con tijeras, las grabaciones de las amenazas telefónicas, la evidencia del envenenamiento de mi padre. Isabel Morales no es solo una víctima que sobrevivió. Es la heroína que expuso años de crímenes y salvó a futuras víctimas de estos depredadores. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté lentamente. Todo el tribunal me miraba, pero por primera vez en mi vida no sentí vergüenza o miedo bajo esas miradas. Su señoría, durante 18 años viví creyendo que era el problema, que merecía cada bofetada, cada humillación, cada crueldad. Carmen y Valeria me entrenaron para creer que era invisible, insignificante, digna de ser descartada. Mi voz se fortaleció con cada palabra. Pero mi padre me dejó algo más que dinero. Me dejó la verdad. Y la verdad es que los monstruos que me aterrorizaron durante años eran exactamente eso, monstruos. Criminales que usaron el amor de mi padre para destruir nuestras vidas. Miré directamente a Carmen y Valeria. Pensaron que podrían borrarme. Pensaron que una niña asustada nunca sería lo suficientemente fuerte para luchar contra ellas. Se equivocaron. Carmen finalmente perdió el control. Se levantó de su silla, las esposas sonando. Eres una mentirosa. Todo lo que tienes debería ser mío. Tu padre me lo prometió. ¡Orden!, gritó el juez, pero Carmen continuó su explosión. Eres solo una niña estúpida que arruinó todo. Deberías haber muerto junto con él. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen acababa de admitir su culpabilidad frente a una sala llena de testigos. Valeria rompió en sollozos histéricos. «Mamá, cállate. Ya nos arruinaste suficiente». Pero era demasiado tarde. Su máscara había caído completamente. El juez Martínez habló con voz de hierro. «Carmen Vega, por el asesinato de Roberto Morales, este tribunal la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». Carmen se desplomó como si le hubieran disparado. Valeria Vega, por complicidad en asesinato y agresión agravada, la sentenció a 25 años de prisión. Valeria gritó como un animal herido. Mientras las arrastraban fuera del tribunal, Carmen me miró una última vez. Ya no había malicia en sus ojos, solo derrota absoluta. «Esto no ha terminado», susurró. Pero yo sonreí. «Sí, Carmen. Sí ha terminado». Las puertas del tribunal se cerraron detrás de ellas para siempre. Eduardo me abrazó mientras los reporteros gritaban preguntas y las cámaras capturaban todo. Pero por encima del ruido, solo escuchaba el latido de mi propio corazón. Fuerte, firme, libre. La niña que habían intentado destruir había crecido hasta convertirse en la mujer que las había derrotado completamente. Y esto era solo el comienzo de mi nueva vida. 6 meses después del juicio, me encontré parada en el balcón de mi nueva casa, la misma casa donde había crecido en Salamanca, pero ahora verdaderamente mía. Los 1,8 millones de euros de la herencia de mi padre habían sido liberados completamente, junto con los 2 millones del seguro de vida que Carmen había intentado robar. Pero el dinero era solo el símbolo de algo mucho más profundo, mi libertad completa. Había contratado obreros para renovar cada habitación donde Carmen y Valeria habían dejado su veneno. Las paredes fueron repintadas, los muebles reemplazados, los recuerdos tóxicos borrados para siempre. Esta casa ahora respiraba esperanza en lugar de miedo. ¿Sabes lo que se siente recuperar no solo tu hogar, sino tu identidad completa? Eduardo llegó esa tarde con noticias que me hicieron sonreír. Carmen intentó apelar su sentencia, me dijo, pero su sonrisa me tranquilizó inmediatamente. La apelación fue rechazada. El juez dijo que sus crímenes fueron tan atroces que merecía una sentencia aún más severa. ¿Y Valeria? En prisión, completamente quebrada. Los guardias dicen que llora todo el día.
Su arrogancia se desvaneció cuando se dio cuenta de que no habría rescate, no habría escape, no habría retorno a su vida de privilegios robados. Me senté en el patio donde mi padre solía leerme historias, sintiendo su presencia en el aire cálido de Castilla. Eduardo, ¿crees que mi padre sabía? ¿Sabía realmente lo que Carmen era capaz de hacer? Eduardo abrió una nueva carpeta, una que no había visto antes. Hay algo que no te mostré durante el juicio. Algo que tu padre escribió en sus últimos días, cuando sospechaba que Carmen lo estaba envenenando. Me entregó una carta en la caligrafía familiar de mi padre, pero temblorosa, débil. Mi querida Isabel, leí en voz alta, si estás leyendo esto, significa que Carmen logró lo que se propuso. Sé que he fallado como padre. Sé que mi silencio te lastimó más que sus golpes. Pero quiero que sepas que cada día que no te defendí, una parte de mí moría. Carmen amenazaba con llevarte lejos para siempre si la confrontaba. Preferí verte sufrir cerca que perderte completamente. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero mi niña inteligente, mi guerrera silenciosa, sé que eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Si algo me pasa, lucha. Lucha con toda la fuerza que yo no tuve. Todo lo que construí es tuyo, no por sangre, sino porque lo mereces. Eres la única luz real que tuve en estos años oscuros. Mi padre había sabido. Había visto todo, había sufrido todo, y había planeado su venganza desde la tumba. Hay más, dijo Eduardo suavemente. Tu padre también dejó instrucciones para una fundación benéfica. Quería que ayudaras a otros niños que sufren abuso familiar. El dinero está reservado, esperando tu decisión. Una nueva misión se cristalizó en mi mente. Mi padre no solo me había dejado riqueza, me había dejado un propósito. Un año después, la Fundación Roberto Morales abrió sus puertas en Madrid. Era un refugio para jóvenes víctimas de abuso familiar, un lugar donde podían encontrar recursos legales, apoyo psicológico y, lo más importante, que se les creyera. El día de la inauguración, cientos de personas se reunieron. Periodistas, funcionarios, familias que habían sido ayudadas por nuestros servicios preliminares. Pero las personas que más me importaban estaban en la primera fila: Eduardo, el detective Ruiz, el gerente de la cafetería que me había defendido, incluso algunos vecinos de Salamanca que finalmente entendían la verdad de lo que había vivido. Cuando tomé el micrófono, mi voz no tembló. No tartamudeé. Hablé con la claridad de alguien que había encontrado su verdadera fuerza. Durante años, viví creyendo que era invisible, que mi dolor no importaba, que mi verdad no tenía valor. 2 mujeres me entrenaron sistemáticamente para creer que era menos que humana. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Pero sobrevivir no fue suficiente. Tenía que transformar esa supervivencia en poder. Tenía que convertir mi dolor en propósito. Y ese propósito es asegurarme de que ningún niño tenga que sufrir en silencio como yo lo hice. Los aplausos rugieron, pero continué. Carmen Vega y Valeria Vega pensaron que me destruirían. En cambio, me forjaron. Cada bofetada me endureció. Cada humillación me enseñó resistencia. Cada intento de borrarme me hizo más visible. Levanté una foto de mi padre. Mi padre me enseñó que una mente aguda te lleva más lejos que el dinero. Tenía razón. Pero también me enseñó algo más, que la justicia a veces llega tarde, pero siempre llega. La ovación fue ensordecedora. Después del evento, Eduardo y yo caminamos por las calles de Madrid que una vez me habían visto como una refugiada viviendo en un coche. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si Carmen no hubiera entrado en ella?, me preguntó. Pensé en la pregunta cuidadosamente. Probablemente habría sido más fácil, dije finalmente. Pero no habría sido más fuerte. Carmen y Valeria me dieron un regalo sin darse cuenta, me mostraron exactamente lo que nunca quería ser. Esa noche, volví a mi casa renovada y subí a mi antigua habitación. Los cuadernos donde había escrito historias para escapar del dolor ahora estaban en un estante de honor. Abrí un cuaderno nuevo y escribí: Mi nombre es Isabel Morales. Tenía 19 años el día que mi vida se desplomó en un tribunal de Madrid. Pero también tenía 19 años el día que mi vida real comenzó. Escribí sobre el viaje desde víctima hasta sobreviviente hasta luchadora hasta vencedora. Escribí sobre el poder que viene de negarse a ser borrada. Escribí sobre la justicia que se siente mejor cuando la has ganado con tu propia fuerza. Cuando terminé, miré por la ventana hacia el cielo estrellado de Castilla. Gracias, papá, susurré. No solo por el dinero.
por enseñarme que la verdad siempre es más poderosa que las mentiras. 2 años más tarde, recibí una carta que me hizo temblar. Era de Valeria, desde la prisión. Isabel, había escrito con letra temblorosa. Sé que no merezco perdón. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesitas saber que no pasa un día sin que me arrepienta de todo lo que te hice. Mi madre me entrenó para ser un monstruo, pero eso no es excusa. Yo elegí lastimarte una y otra vez. Continué leyendo, sorprendida por la honestidad brutal. En prisión, he tenido tiempo de ver lo que realmente éramos. Parásitos, depredadores, criminales que usamos el amor como arma. Te robamos tu infancia, tu seguridad, tu hogar. Intentamos robarte tu futuro. La carta terminaba con una línea que me quedó grabada. Pero mira lo que te convertiste a pesar de nosotras. O tal vez, gracias a nosotras. Eres lo que nosotras nunca pudimos ser, genuinamente poderosa. Eduardo me encontró leyendo la carta en mi oficina de la fundación. ¿Vas a responder?, preguntó. No, dije, doblando la carta. Valeria necesitaba escribir eso más de lo que yo necesitaba leerlo. Su redención es su trabajo, no el mío. Guardé la carta en un cajón y volví a mi trabajo real, ayudar a la próxima generación de supervivientes a encontrar su propia fuerza. 5 años después del juicio, me casé con un hombre maravilloso llamado Marcos, un médico que trabajaba con víctimas de trauma. Nos conocimos cuando él se ofreció como voluntario en la fundación. La boda fue en el jardín de mi casa en Salamanca, rodeada de personas que me habían visto crecer desde una niña asustada hasta una mujer completa. Durante mi discurso de boda, dije algo que resumía toda mi historia. El amor real no te achica, te hace más grande. No te silencia, te da voz. No te controla, te libera. Miré hacia el cielo, sintiendo que mi padre estaba viendo. Carmen y Valeria me enseñaron lo que no era el amor. Ustedes me han mostrado lo que sí es. Ahora, sentada en mi oficina escribiendo las memorias que se convertirán en un libro, reflexiono sobre el viaje completo. Carmen cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Valeria tiene 20 años más por cumplir. Sus nombres son sinónimos de crueldad familiar en los medios españoles. Pero yo me he convertido en algo que nunca esperaron, un símbolo de resistencia, una prueba viviente de que las víctimas pueden convertirse en vencedoras. La Fundación Roberto Morales ha ayudado a más de 1000 familias. Hemos cambiado leyes. Hemos salvado vidas. Hemos dado voz a los silenciados. Y cada día, cuando llego a mi oficina, veo una placa que Eduardo me regaló. Isabel Morales, la niña que se negó a desaparecer, la mujer que cambió el mundo. Mi historia comenzó con una madrastra que se rió mientras su hija me clavó tijeras en el ojo. Pero termina conmigo riéndome, no de crueldad, sino de alegría pura. Porque a veces, solo a veces, los buenos no solo ganan, triunfan.